Durante siglos, mucha gente ha creído que en el momento de la muerte, un ángel desciende automáticamente para guiar al alma hacia el más allá. Es una imagen reconfortante, alas, luz y protección divina. Pero según Edgar Cayce, el psíquico estadounidense más famoso del siglo XX, esta suposición no es del todo precisa. De hecho, lo que él reveló sorprendió tanto a ministros como a familias en duelo que acudían a él en busca de guía durante la Gran Depresión. Cayce explicó en sus lecturas en trance que la primera presencia que un alma encuentra tras dejar el cuerpo no siempre es un ángel. A veces es algo mucho más personal. Un padre que falleció años antes, un hermano esperando con los brazos abiertos, o un guía de toda la vida que ha caminado con tu alma a través de muchas encarnaciones. Y en casos extraordinarios, la primera presencia no es otra que la radiante conciencia crística misma. Esta enseñanza cambia por completo nuestra forma de pensar sobre la muerte. La replantea no como un viaje solitario escoltado por un ser celestial distante, sino como un reencuentro con aquellos que nos conocen mejor. Cayce insistía en que la muerte no es una ruptura, es continuidad. Los lazos de amor y los acuerdos espirituales hechos antes de nacer no se rompen en la tumba, al contrario, se amplifican. Así que, cuando llega el momento, la verdadera pregunta no es ¿vendrá un ángel por mí?, sino más bien ¿qué alma familiar dará un paso al frente para darme la bienvenida a casa? Cuando la gente le preguntaba a Edgar Cayce qué sucede realmente en los primeros minutos después de la muerte, esperaban una respuesta sencilla: llega un ángel. En su lugar, sus descripciones pintaban un cuadro mucho más íntimo. Cayce explicaba que el alma recién liberada es inmediatamente rodeada por vibraciones, voces, rostros y energías familiares que ya conoce. Imagina entrar en una habitación después de una larga ausencia y escuchar la voz de tu madre o sentir la presencia de un hermano que dejó este mundo antes que tú. Para muchos, ese es el primer saludo. Otros son recibidos por un maestro o guía espiritual, alguien que los ha acompañado discretamente a través de siglos de encarnaciones. Y en raros y exaltados casos, el alma percibe una radiante luz crística tan abrumadora que el miedo se disuelve al instante. Lo que hace tan sorprendente la visión de Cayce es que nunca describió estos encuentros como simbólicos o poéticos. Insistía en que eran experiencias reales y consistentes de innumerables almas cruzando el velo. Esta idea era radical porque sugería que la muerte no es una mano fría que nos arrastra hacia lo desconocido. En cambio, es un reencuentro, una continuación de las relaciones demasiado profundas como para que la muerte las pueda cortar. Cayce también explicó que en esos primeros momentos el alma todavía es consciente de los vivos, puede sentir el duelo de sus seres queridos, oír sus llantos o sentir su tristeza, pero al mismo tiempo siente la calidez de aquellos que llegan para escoltarla. Esta doble conciencia entre el dolor terrenal y la bienvenida espiritual crea un puente entre los mundos. Y aquí yace la verdad más reconfortante de Cayce: nadie cruza solo. Siempre hay una recepción, siempre hay guía, siempre hay amor extendiendo una mano hacia lo desconocido. Durante generaciones, la Iglesia enseñó una imagen muy específica de la muerte. Cuando el alma abandona el cuerpo, los ángeles sirven como sus escoltas. Esta doctrina ofrecía consuelo, pero también creaba una visión rígida del más allá, una donde los lazos humanos parecían terminar en la tumba. Las lecturas de Edgar Cayce pusieron esa idea de cabeza. Según Cayce, el más allá no está gobernado únicamente por mensajeros celestiales, sino por la continuidad de la conciencia. El alma no olvida de repente sus lazos de amor ni borra los acuerdos que hizo antes de nacer. Al contrario, esas conexiones se amplifican. Una viuda en duelo que sueña con su esposo sonriendo, o un niño que siente el toque gentil de un padre fallecido. Cayce decía: estas no son meras ilusiones, son destellos de las mismas fuerzas que nos reciben en la muerte. Esta enseñanza inquietó a muchos ministros de la época de Cayce. Implicaba que el viaje del alma era mucho más personal y relacional de lo que sugería la doctrina tradicional. En lugar de un ángel distante asignado por decreto,
La presencia de bienvenida podría ser un familiar, un guía de confianza o incluso el Cristo viviente. El mensaje de Cayce reformuló la muerte no como abandono, sino como reencuentro. La idea era revolucionaria. El universo está estructurado por el amor y las leyes espirituales, y esos ese no pueden ser cortados. La separación es temporal, el reconocimiento es eterno. Al presentar la muerte de esta manera, Cayce le dio a las familias algo mucho más profundo que una teología abstracta. Les ofreció la certeza de que el amor no se detiene en el umbral de la tumba. Camina con el alma para cruzarlo. Una de las ideas más profundas de Edgar Cayce fue que el espíritu que te recibe después de la muerte no se elige al azar. En cambio, es determinado por lo que él llamaba la vibración del alma. Esto significa que la energía que portas, la suma de tus intenciones, acciones y estado interior, moldea tu primer encuentro más allá del velo. Cayce explicaba que lo semejante atrae a lo semejante. Si tu vida ha estado marcada por la amabilidad, el perdón y una búsqueda genuina de la verdad, entonces la primera presencia que te reciba irradiará esas mismas cualidades. Puede ser un ser querido cuyo calor disuelva el miedo al instante, o un guía cuya compasión constante te tranquilice. Por el contrario, si una vida ha estado llena de amargura, crueldad o negación de la verdad espiritual, la presencia inicial puede sentirse más distante, sombría o incompleta, no como un castigo, sino como un espejo. Este era un concepto impactante para muchos en la época de Cayce, porque implicaba que el más allá comienza mucho antes de la muerte. Cada elección que haces, cómo tratas a los demás, cómo amas, cómo perdonas, construye la resonancia que determina tu recepción espiritual. También significa que no hay una experiencia única para todos en el más allá. Así como no hay dos vidas iguales, no hay dos cruces idénticos. El universo responde a la frecuencia del alma, asegurando que la primera presencia sea una que pueda reconocer y con la que pueda armonizar. De esta manera, Cayce cambió la conversación del dogma rígido a la responsabilidad personal. La muerte no se trata solo de quién viene por ti, sino de para qué te has preparado a recibir. Durante los duros años de la Gran Depresión, las familias no solo acudían a Edgar Cayce en busca de consejos sobre salud o finanzas. Venían buscando esperanza sobre sus seres queridos que habían fallecido. En un tiempo en que la pérdida se sentía abrumadora, sus palabras ofrecían un salvavidas. Una familia en duelo le preguntó a Cayce qué había sido de su pequeña hija que había muerto repentinamente. Bajo trance, él la describió siendo recibida por su abuela, una mujer que la había amado profundamente en vida. La niña, explicó, no sintió miedo ni aislamiento. En cambio, fue inmediatamente rodeada de alegría y reconocimiento. Para los padres, esta revelación les quitó un peso aplastante. Se dieron cuenta de que su hija no había entrado en la oscuridad, sino que había llegado a los brazos de alguien en quien confiaba. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, llegaron preguntas similares. Madres y esposas escribían cartas desesperadas preguntando si sus hijos y esposos, caídos en campos de batalla lejanos, habían cruzado solos. La respuesta de Cayce nunca vaciló. Ningún alma cruza sola. Ya fuera un camarada que había muerto antes, un padre que ya había fallecido, o una luz radiante tan brillante que solo podía ser Cristo, cada soldado era recibido. Incluso en una muerte violenta, la paz llegaba en el momento en que el alma se liberaba del cuerpo. Estos relatos tenían un inmenso peso emocional. Remodelaron la forma en que las familias entendían la muerte, transformando el duelo insoportable en un reconocimiento de la continuidad. En lugar de imaginar a sus seres queridos solos en la oscuridad, comenzaron a imaginarlos bienvenidos, abrazados y a salvo. Para muchos, esta fue la primera vez que la muerte se sintió menos como un final y más como un regreso a casa. Edgar Cayce a menudo comparaba la muerte con el nacimiento. Así como un recién nacido entra en un mundo nuevo y extraño y necesita cuidados para adaptarse, también lo necesita el alma cuando pasa al reino espiritual. La transición no siempre es inmediata o fácil.
Algunas almas, explicaba Kaise, están tan atadas por apegos terrenales, duelo, miedo o asuntos pendientes que dudan en reconocer la mano que se les extiende. Pueden permanecer cerca de los vivos, sintiendo aún los lamentos de la familia o aferrándose a lugares familiares, pero incluso en esta confusión, la ayuda siempre está presente. La conciencia crística, la vibración más alta de amor, se convierte en el ancla que jala suavemente a tales almas hacia la luz. Este proceso de orientación no es un castigo, es guía. Así como un padre consuela a un niño que se despierta en la noche, los guías espirituales y seres queridos ayudan al alma recién partida a entender que está a salvo, cuidada y libre. Kaise enfatizó que nadie es dejado solo en este ajuste. Ya sea un padre, un guía o la radiante presencia de Cristo, alguien siempre está ahí para facilitar la transición. El patrón, decía, es universal. Al nacer, alguien nos da la bienvenida al mundo físico. Al morir, alguien nos da la bienvenida al espiritual. Ambos umbrales están marcados por la continuidad, el cuidado y el amor. Al enmarcar la muerte de esta manera, Kaise la transformó de algo temible a algo profundamente familiar. No es un juicio frío, sino un proceso de orientación, donde el amor enseña pacientemente al alma a caminar en su nueva realidad. Cuando Edgar Cayce declaró que la primera presencia después de la muerte no siempre es un ángel, no estaba descartando la existencia de los ángeles. En cambio, estaba corrigiendo lo que él veía como una visión limitada del más allá. En sus lecturas, Cayce reconocía a los ángeles como seres reales y poderosos, pero explicaba que no son los únicos escoltas del alma. A veces, lo que una persona más necesita no es un ser celestial de otro mundo, sino algo profundamente familiar. La sonrisa de un padre, el abrazo de un hermano o la voz tranquilizadora de un amigo de toda la vida. En esos momentos, el alma encuentra consuelo no a través de un mensajero desconocido, sino a través de la red de amor que moldeó su vida terrenal. Esta perspectiva era una desviación dramática de la doctrina tradicional, que a menudo presentaba la muerte como la entrada a un reino distante y sentencioso donde extraños decidían tu destino. Cayce, en cambio, presentó un más allá profundamente relacional, construido sobre lazos que sobreviven al cuerpo. La frase, no un ángel, se volvió central porque desmantelaba el miedo al aislamiento. Si no te recibe un extraño, sino alguien que te conoce íntimamente, entonces la muerte ya no es aterradora, es personal, acogedora y arraigada en el amor. Al cambiar el enfoque de solo los ángeles a un tapiz de familia, guías y, en última instancia, la conciencia crística, Cayce le dio a la gente una visión del más allá que era tanto reconfortante como empoderadora. Les decía que el amor mismo es el puente, no el dogma, no el ritual, sino las conexiones forjadas en vida. Entre los elementos más conmovedores del trabajo de Edgar Cayce estaban las historias íntimas que compartía de almas reuniéndose con sus seres queridos después de la muerte. Estos relatos nunca fueron teorías abstractas. Eran específicos, personales y profundamente humanos. Una lectura describía a una niña pequeña que falleció repentinamente después de una enfermedad. Sus padres estaban destrozados, temiendo que estuviera sola en un reino vasto y desconocido. Cayce les aseguró que la niña había sido recibida al instante por su abuela, quien la cargó con la misma ternura que le había mostrado en vida. Para los padres en duelo, esta imagen transformó la desesperación en paz. En otro relato, un joven soldado perdido en combate no fue dejado a la deriva. Cayce reveló que fue recibido por camaradas que habían caído antes que él. En lugar de caos o terror, su cruce estuvo marcado por el reconocimiento, la unidad e incluso la alegría. La guerra había separado familias, pero la muerte misma no separaba a las almas. Historias como estas difundieron esperanza en una época en que la muerte estaba dolorosamente cerca de muchos hogares. El mensaje de Cayce era consistente. El primer rostro que verás será uno que conoces o en el que confías. Podría ser un pariente, un amigo de toda la vida o, en algunos casos, un guía espiritual cuya presencia se sentía instantáneamente familiar.
El poder de estos reencuentros reside no solo en lo que significaban para los muertos, sino para los vivos. Recordaban a las familias que sus lazos eran inquebrantables, que el amor no se detiene en la tumba y que nadie cruza al más allá solo. Las enseñanzas de Edgar Cayce sobre el más allá nunca pretendieron ser especulación distante. Tenían un propósito muy práctico: ayudar a las personas a vivir vidas mejores y más conscientes. Él a menudo recordaba a quienes lo buscaban que la forma en que vivimos era la forma en que morimos y, más importante aún, la forma en que despertamos después. Un alma cargada de ira, codicia o amargura podría tener dificultades para reconocer la luz o la mano que se extiende para guiarla. En contraste, un alma que practicó la compasión y el perdón encontraría la transición más suave, casi natural. Para Cayce, la preparación para la muerte no se trataba de rituales o de recitar las palabras correctas en el último momento. Se trataba de la práctica diaria del amor. Cómo tratamos a los demás, cómo manejamos los desafíos y cómo nutrimos nuestra conciencia espiritual mientras aún estamos en el cuerpo. Él advertía contra posponer el crecimiento hasta el final, diciendo que el carácter, una vez formado, sigue al alma más allá de la tumba. Instaba a la gente a cultivar la paciencia, la bondad y la fe, no solo por su propio bien, sino por la fortaleza que le proporcionaría a sus familias. La muerte, decía, es más fácil para quienes vivieron en armonía con los demás. No es un escape de la vida, sino una continuación del camino que hemos estado recorriendo todo el tiempo. En este sentido, las enseñanzas de Cayce desviaron la atención de temer a la muerte hacia transformar la vida misma. Si el amor, el servicio y la paz interior se convertían en hábitos diarios, entonces la muerte podría ser enfrentada con calma, porque el alma ya conocería la vibración de la luz que la esperaba para recibirla. En el corazón del mensaje de Edgar Cayce sobre el más allá había un tema constante: la presencia de la conciencia crística. Él no la describía como una figura distante en un trono, sino como una vibración viva de amor que toda alma puede reconocer. Cayce explicaba que, aunque primero podamos ser recibidos por parientes, amigos o guías, el viaje más profundo siempre conduce hacia el resplandor de esta presencia superior. La conciencia crística para él no se limitaba a una religión o cultura. Era la expresión universal del amor divino, el patrón de altruismo y compasión que une a todas las almas con su Creador. En varias lecturas, describió almas que se sentían perdidas después de la muerte, pero que eran suavemente atraídas hacia esta presencia, muy parecido a un niño que busca calor y seguridad. No era el juicio lo que les esperaba, sino la comprensión. La luz revelaba su vida con honestidad, pero siempre a través del lente del amor, mostrándoles tanto su crecimiento como sus lecciones pendientes, sin condenación. Para Cayce, prepararse para la muerte significaba sintonizar con esta vibración mientras aún se está vivo. Cada acto de perdón, cada momento de servicio, era una forma de alinearse con la conciencia crística, haciendo que el cruce final fuera menos extraño. La muerte entonces se convertía no en un final, sino en un retorno a la fuente de amor que habíamos estado aprendiendo a encarnar todo el tiempo. Esta idea le daba a la gente un consuelo profundo. Significaba que, sin importar cuán confuso o aterrador pudiera parecer el momento de la muerte, el alma siempre sería guiada por una presencia más fuerte que el miedo, el amor eterno del Espíritu Crístico. Mirando a través de todas las ideas de Edgar Cayce, un tema se eleva por encima del resto. La muerte no es un final, sino una continuación del amor. Sus lecturas desmantelaron la imagen de un pasaje frío y solitario hacia lo desconocido. En su lugar, pintó una visión de calidez, reconocimiento y crecimiento espiritual. Aprendimos que la primera presencia después de la muerte puede no ser un ángel, sino a menudo alguien profundamente familiar. Un padre, un hermano, un amigo querido o incluso un guía cuya presencia se siente instantáneamente segura. Estos reencuentros nos recuerdan que los lazos de amor son inquebrantables, llevándonos a través del umbral.
Sin embargo, Kaise no se detuvo en el consuelo. Nos desafió a ver la muerte como un espejo de la vida. La forma en que vivimos, cómo perdonamos, cómo servimos, cómo nutrimos la compasión, moldea el camino que andaremos más allá de la tumba. Cada acto amable, cada elección paciente, se convierte en una semilla que florece en el próximo mundo. Sobre todo, enseñó que el guía supremo es la consciencia crística, una vibración universal de amor divino. Para prepararse para la muerte, debemos practicar sintonizar con esa luz ahora, hasta que se vuelva algo natural. Entonces, cuando llegue el momento, el alma no se sentirá perdida, sino atraída a casa, a una presencia que ya conoce. Al final, la visión de Kaise no era sobre el miedo, sino sobre la certeza. La muerte, insistía, no es un castigo ni un vacío. Es el alma entrando en una dimensión superior del mismo amor que experimentamos aquí, solo que más brillante, más claro y eterno. Vivir con este entendimiento es vivir sin miedo. Y cuando ese momento final llegue, podremos enfrentarlo no como extraños ante la luz, sino como almas que regresan al amor que siempre ha estado esperando. Si este viaje a la visión de Edgar Cayce sobre el más allá te ha conmovido, te invito a dar el siguiente paso con nosotros. Suscríbete a Timeless Soul Secrets y sé parte de una comunidad en crecimiento que se atreve a explorar los misterios más profundos de la vida. Cuando hagas clic en la campanita de notificaciones, no solo te mantendrás al día con los nuevos videos, te estarás dando recordatorios semanales de que tu alma es eterna y que el amor es más fuerte que la muerte misma. Me encantaría saber qué piensas, qué parte de las enseñanzas de Kaise resonó más contigo hoy. ¿Crees que nuestros seres queridos nos están esperando justo al otro lado del velo? Comparte tus reflexiones en los comentarios, porque tu historia podría ser el aliento que alguien más necesita. Y si encontraste valor en este video, por favor, dale un me gusta. Le dice a YouTube que este es un mensaje que vale la pena compartir y ayuda a que más buscadores descubran estas verdades atemporales. Juntos, podemos mantener viva la sabiduría de Kaise para las nuevas generaciones. Recuerda, la muerte no es un fin, sino una puerta. Y cada acto de bondad que compartimos aquí y ahora nos prepara para la luz en la que un día caminaremos. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente compasivo y sigue buscando los secretos del alma,